Y continuamos junto al ingeniero Carlos Julio Balda y en esta ocasión para hablar de Progen. ¿Qué decir al respecto? Antes se había hablado de que la empresa no tenía experiencia en generadores de energía. Después también se habló que la empresa era una subsidiaria de otra empresa que estaba en paraísos fiscales, pero ahora, ingeniero, se habla de que no tiene el voltaje adecuado al Ecuador, sino que es un voltaje propio de Europa. ¿Qué decir al respecto cuando se había vaticinado que las autoridades incluso habían hecho una videollamada para inspeccionar a los generadores que provenían de Progen? Ingeniero. Bien, en realidad debemos separar un poquito varias cosas ahí, ¿no? Eh, si bien es cierto, bueno, primero quisiera mencionar que Progen tenía un contrato en el cual lo que tenía que suministrar eran generadores que consumieran fuel oil y no diésel. Eso es lo primero que tenemos que tener claro los ecuatorianos. Nunca se compró generadores para que funcionen a diésel. Se compró generadores para que funcionen a fuel oil. Y los generadores que han llegado de Progen no son para utilizar fuel oil, son para utilizar diésel. Y eso tiene que quedar bien claro, ¿no? Entonces, si eso lo han aceptado en el país y llegaron esos generadores, quiere decir que cambiaron las bases del concurso, lo cual no se podía hacer y esto ameritaba un examen especial de la Contraloría General del Estado que, digamos, hasta ahora no sé qué ha dicho la Contraloría al respecto. Entonces, esa es la primera cosa. La segunda cosa es que eh, llegaron los generadores, pero no llegaron los servicios auxiliares, no llegaron los equipos que permiten, por ejemplo, los transformadores que se necesitan para subir el voltaje y poder conectarse a la red eléctrica. Entonces, están los generadores ahí, pero no se puede ponerlos en operación, ¿no? Y ¿cuáles son los perjuicios para el Estado? Esto tenía que estar en operación desde noviembre del año pasado y hasta ahora no está. Entonces, esto necesita que también la Contraloría haga una valoración del perjuicio al país, lo que ha representado el no contar con lo que se compró en la fecha que tenía que haberse entregado. Entonces, eh, de ahí que esa es una parte, pero en la central de Quevedo han llegado unos generadores que no, el problema que tienen es que deben funcionar a 60 Hz, o sea, la frecuencia de ese voltaje, las ondas de ese voltaje, es de 50 Hz, 50 ciclos por segundo. Normalmente en el Ecuador la frecuencia es 60 ciclos por segundo. Entonces, los generadores que son de 50 ciclos se usan en Europa, ¿no? Aquí en Latinoamérica, por lo general, la frecuencia que se usa es 60 Hz, 60 ciclos por segundo. Entonces, esos generadores no se pueden usar aquí en el país. De 50 generadores, tengo 52 generadores, algo así, han llegado una cierta cantidad, son más de 30 me parece, o alrededor de 30, 38, que no se pueden utilizar porque son de 50 Hz, 50 ciclos por segundo. Entonces, eso no entiendo cómo puede pasar una cosa de esa naturaleza. O sea, se Prácticamente supone es que imposible que esos generadores funcionen. Quizás con algún transformador podría hacerlo, o no es esto posible. eso tendría que comprarse unos convertidores que realmente van a costar una fortuna también. Esos generadores no es posible que se los reciba, porque definitivamente implica hacer un gasto adicional
que no está proyectado y que no tiene el país por qué hacer eso. No tiene por qué recibir unos equipos que no cumplen con las bases del concurso, ¿no? Entonces, porque en las bases del concurso debe estar perfectamente claro que la frecuencia, o sea, ¿quién no sabe, qué proveedor de generación no sabe que aquí en Sudamérica tenemos 60 ciclos y que aquí en Ecuador tenemos 60 ciclos? O sea, se necesita el haber traído eso para acá, ya es una, digamos, una falla terrible del contratista que nos ha Pero querido meter el gato por liebre. Pero hay la falla de quién es, del Estado, se habla de incompetencia, inoperancia, porque bueno, por lo menos antes con los otros generadores se hizo una videollamada para comprobar que los equipos sean los adecuados, pero en esta ocasión ni siquiera hubo la videollamada. ¿Se puede comprender de esa manera? Mire, yo no justifico que una empresa le traiga al país unos equipos que no van a poder funcionar acá. Ahí hay una cuestión de mala fe, ¿ya? Porque los contratos son de buena fe. Se supone que usted no le van a traer una cosa que no esté con los datos de la base. Claro. Pero, pero también la empresa pública, en este caso, a través de los delegados del concurso, debieron haber verificado en sitio, ¿no? Previamente a que esos equipos vengan acá, tenían que haber ido a verificar que los generadores cumplan con las bases del concurso. Dice que lo han hecho por ¿cómo se llama? Por una reunión Zoom. En una reunión Zoom no le van a poner la placa del generador o en el cual dice cuál es la frecuencia del generador. Pues. Y entonces eso ya es un acto que también hace quedar mal a los administradores del contrato, porque tenían que haber verificado, esa es su obligación como administrador de contrato, verificar que se cumplan con todos los datos, que los generadores cumplan con todos los datos que están previstos en las bases del concurso, ¿no? Entonces, para que hayan viajado, entonces quiere decir que o los engañaron o se aceptó que los generadores vengan como estaban. Entonces, como esos generadores de 50 ciclos no pueden funcionar aquí, lo que me parece a mí que ha pasado es que ellos no verificaron y tampoco les dijeron los otros los datos correctos de todo lo que, si lo estaban haciendo vía Zoom, tenían que haberle dado todos los datos técnicos, verificarlos, y ahí podían haberse dado cuenta, pero lógicamente es más complicado en una reunión Zoom verificar eso. Ellos tenían que haber recibido los catálogos previamente a una reunión de esa naturaleza para poder verificar los datos técnicos y darse cuenta que esos generadores eran de 50 Hz o 50 ciclos por segundo, ¿no? Entonces, ahí hay negligencia de ambas partes. Eso es lo que realmente está pasando en estos momentos, ¿no? Eso ocurre con los generadores que tenían que llegar para Quevedo. Ahí hay 50 megavatios que tienen ese problema. Y con los otros generadores, Sea, los tengo primeros que entendido llegaron. que son 38 generadores que tienen ese problema y 12 que están bien, ¿no? Supuestamente. No tienen el problema. O sea, ¿cómo es que eso que le mandan unos generadores que sí son para 60 Hz o 60 ciclos por segundo y los otros vienen de 50 ciclos por segundo? O sea, eso es un engaño, pues. Es un engaño lo que le han hecho al país. Pero la negligencia del administrador de contrato tiene la obligación de verificar. Y entonces en este momento está incumpliendo con eso. ¿Ya? Y tras este suceso, se ha hablado de que se va a, se va a rescindir del contrato unilateralmente, pero también se habla de que la empresa Progen va a demandar al país, ya que Daniel Noboa aceptó el firmar el tratado bilateral de inversión con la empresa. Entonces, esto se puede vaticinar como una pérdida para el país de 105 millones encima de lo que nos puedan clavar a través de los arbitrajes internacionales. Y le pregunto esto, ingeniero, porque el Ecuador ha sido
experto y especialista en perder la mayoría de laudos a nivel internacional. Cerca de 3.000 millones de dólares hemos perdido y a duras penas unos 40 u 80 millones hemos ganado a nivel internacional. ¿Esto podría pasar? O quizás aquí la empresa, por mala fe, podría ser que pierda y en realidad de todo el dinero que le hemos dado, y acláreme eso, son 105 millones que ya le hemos dado a Progen de aproximadamente 150 millones que ha sido el contrato total. Sí, bueno, verá, en primer lugar, ¿cómo le digo? Eh, en este caso, pues, los, lo que ocurre es que esto que se lo ha declarado contratista incumplido realmente debió haber sido hecho mucho antes, ¿no? Que no hay las garantías, o sea, normalmente ese es un fallo del contrato, ¿no? Aquí tenía que haber una garantía de fiel cumplimiento de contrato y también una garantía de buen uso de anticipo. Todo eso tenía que haber. Y esas garantías nunca hubieron, ¿ya? Entonces, el país está con las manos atadas que no puede reclamar. Pero con respecto a lo que usted me dice sobre los tratados bilaterales de inversión, yo no creería que Progen tiene los argumentos para demandar al país y reclamar que no lo declaren contratista incumplido cuando ha incumplido abiertamente con el contrato, ¿no? Ha suministrado unos equipos que no son los que correspondían y unos equipos que tampoco sirven para el país, ¿no? En el caso de Quevedo. Entonces, pensar que Progen pueda ganar un arbitraje sería el colmo del colmo, ¿no? Que internacionalmente se le dé la razón a Progen cuando evidentemente no la tiene, ¿no? Si ocurre eso, sería gravísimo para el país porque prácticamente lo obligarían a pagarle el resto del dinero que falta por pagar en el contrato al país, pues, ¿no? Y eso realmente no procede en este momento, porque realmente lo que han incumplido con el contrato es el contratista. Pero todo se puede esperar en el CIADI, ¿no? Claro, Ya hemos realmente visto, sí hemos visto cosas increíbles y no sería la primera vez que ocurra una cosa como esta. y esto puede ser por negligencia de Daniel Noboa, y le pregunto porque existe una voluntad popular de por medio que el mismísimo Daniel Noboa preguntó al inicio de su mandato si nosotros queríamos volver a tener arbitrajes internacionales, a lo cual la mayoría del pueblo ecuatoriano, casi el 60%, si no fue un poco más, le dijo no al arbitraje internacional. ¿Podría ser culpa de él haber incluido nuevamente estas cláusulas? Si es que perdemos, A obviamente. ver, a ver, de acuerdo con los resultados de esa consulta popular, en que se negó el asunto de los arbitrajes internacionales, esas cláusulas no se podían incluir en ningún tipo de contrato, ¿no? Si se las ha incluido, entonces realmente hay una responsabilidad del ministerio, ¿no? El ministerio está en conocimiento de todo lo que se resolvió en la consulta popular y no podían incluir ese tipo de cláusulas en el contrato. Entonces, como no sabemos, como los contratos no se conocen, entonces no podemos afirmar que esas cláusulas están o no están incluidas. Pero si están incluidas, realmente ahí hay una responsabilidad del Estado que puede ser perjudicial para el momento que se produzca un arbitraje. Y con respecto al tema de que en noviembre ya debían de estar funcionando la mayoría de generadores y recién ahora en junio se esté viendo que no están funcionando, que no están operativos y que prácticamente esos cerca de 120, 150 megas que nos iban a generar en energía eléctrica y que fueron, dicho sea de paso, vaticinados como la gran obra de Daniel Noboa, ¿qué podría significarle al país? O sea,
¿Estamos a merced de qué en este momento? Inoperancia es gente que no sabe a cargo del Ministerio de Energía. Prácticamente estamos a ciegas en medio de esta oscuridad del Nuevo Ecuador. Es lamentable lo que está pasando en este caso, ¿no? Yo no recuerdo un caso que haya ocurrido una cosa como esta en el sector eléctrico, que tengamos que hablar de contratos en los cuales se están entregando equipos que no corresponden con lo que el interés del país, ¿no? Y que, y que nos afecte tanto que podemos llegar a tener nuevamente apagones. O sea, es indudable que hay una responsabilidad del gobierno actual. Eso no se puede negar, ¿no? Es indudable también que hay en el ministerio una persona que no tiene conocimiento sobre el tema. Eso no se puede negar, ¿no? Eso puede ser parte de los graves errores que se están cometiendo, porque esto no se puede decir otra cosa, esto es un error gravísimo lo que ha pasado con la compra de esos equipos, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, hasta este momento, pues vamos a ver qué resulta de todo esto, pero como yo le decía inicialmente, las consecuencias que vamos a tener es que la situación actual del país en el sector eléctrico, estamos en una situación muy similar a la que teníamos en esta misma época del año pasado. Y podemos llegar a tener los mismos problemas en cuanto a tener apagones o de tantas horas o de menos o de más horas, ¿no? Dependiendo de las lluvias que tengamos en el próximo estiaje. Y Esa es la realidad. y podría lavarse las manos el gobierno diciendo que por culpa de Progen es que no pudo evitar los apagones en el futuro estiaje que vamos a tener en este 2025. Mire, Porque sabemos que el gobierno es los experto. gobiernos tienen que aprender a asumir su responsabilidad, ¿no? La responsabilidad en este momento de los problemas en el sector eléctrico tienen que ser resueltos por el gobierno a través del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Entonces, yo creo que no cabe pensar de que se va a recurrir al hecho de decir, ah, no, la culpa no es del gobierno, sino que es de Progen. La culpa es de ambos, no hay nada que hacer ahí. Progen no ha entregado lo que tenía que entregar y la fiscalización que tenía que hacerse, el seguimiento a esos contratos y la actuación del administrador de contratos no ha sido correcta. Entonces, tienen que asumir su responsabilidad. Porque sabemos que el gobierno es especialista en asumir su responsabilidad. El año pasado habló de que se robaron el agua de Masar, le echó la culpa inclusive a Dios, metió el tema religioso entre un sinnúmero de factores. Pero bueno, son 150 megas que nos habría aportado al país, pero versus el déficit total sería una pequeña parte de lo que vamos a necesitar durante el estiaje. ¿Sí? Como le decía al principio, en total, tenía que contratar hasta el 2025 1.200, casi 1.200 megavatios, 1.180 en generación nueva. Y eso no ha ocurrido. Hasta ahora tenemos 500 megavatios en operación, es decir, con un déficit de 700 al que tenemos que agregarle todo el incremento de este año en cuanto a la demanda, ¿no? Lo que se ha incrementado la demanda, que aproximadamente anda en el orden de unos 700 megavatios adicionales. Entonces, volvemos a la misma cantidad de energía que nos hace falta con respecto al año anterior. Estamos realmente, por lo menos tenemos un déficit que está entre los 1.500 a 1.800 megavatios, que es lo que vamos a tener, sin tomar en cuenta, por supuesto, lo que nos puede aportar Colombia, ¿no? Porque yo no, en mis análisis no tomo en cuenta Colombia. No es correcto venir a planificar contando con la energía de otro país. O sea, Claro. usted tiene que resolver el problema eléctrico dentro de su país de una manera soberana. Y de ahí en adelante, si tiene problemas, entonces ahí sí se justifica.
entrar a pensar en comprar la energía a otro país, pero que nosotros no seamos capaces de resolver un problema como este y de incorporar la energía que necesitamos para resolver los problemas del país, eso es insostenible. Antes de finalizar, quisiera también abordar la responsabilidad de Inés Manzano. Hay algunos que dicen que ella debería renunciar porque no ha logrado resolver este problema de energía eléctrica. Hay otros que dicen que no, que recién la principalizaron. Antes era ministra encargada, pero ahora ya está principalizada. ¿Qué decir al respecto? A ella se le puede atribuir el tema de Progen, por ejemplo. Recuerdo que en varias entrevistas ella también salió a hablar del tema. Recuerdo al ex ministro encargado, Luque, también que fue con el que empezaron esta ola de venir con las barcazas, por ejemplo, que prácticamente fueron a dedo. Él lo reconoció en una entrevista con Carlos Vera el año pasado. Y este sinnúmero de factores, ¿qué decir al respecto? ¿Ella debería seguir en el cargo? ¿Es apta para continuar en el cargo? ¿Hay que dejarle un poco más, quizás un año más, unos 6 meses más? No sé. A los ministros de Novoa les dicen que son nuevos y que hay que darles espacio. ¿Qué opina, ingeniero? ¿Hay que dejar que ella continúe pese a todo esto? Mire, el problema del país es tan serio y tan grave que no podemos venir a decir que una persona que no tiene conocimientos del tema hay que darle la oportunidad para que a ver si ya aprende, ¿no? Eso no es así. Habiendo tanto profesional capacitado en este país, lo que tienen que hacer es nombrar a una persona que sepa lo que tiene que hacer, ¿no? Ahora, eh, yo creo que también es cierto que el tema de los generadores que se contrataron, más involucrado está Luque que la ministra Manzano, ¿no? Porque en la época de Luque fue que se tomaron todas esas decisiones, ¿no? Claro, Ella heredó eso, pero lo defendió. no supo manejar la administración y el seguimiento que tenía que hacerse a esos contratos, ¿no? O no lo supo hacer o no quiso tomar las decisiones que tenía que haber tomado en su momento, porque ya cuando, según la ley de contratación pública, cuando las multas sobrepasan el 5%, usted debería haber tomado la decisión de declarar contratista incumplido hace tiempo y no dejar ni siquiera que traigan esos equipos que trajeron, porque sabíamos ya que esos equipos no funcionaban con fuel oil, sino con diésel. Sin embargo, para que los hayan recibido, entiendo que tienen que haber modificado el contrato, lo cual debe También es ser ilegal. observado por la Contraloría General del Estado, porque eso no es correcto, porque eso significa un perjuicio al país, porque no es lo mismo operar con diésel que operar con fuel oil. El fuel oil es mucho más barato y eso significa que el costo de generación de energía aumenta de precio y las tarifas tienen que subir porque ahora tenemos que consumir diésel con esa máquina. Entonces, sí hay una responsabilidad también en el manejo posterior del contrato. Entonces, los dos ministros para mí tienen responsabilidades en este caso que debe ser determinado por el organismo competente. Nosotros tenemos que, sabemos ciertos temas del contrato, pero el contrato en definitiva es todo lo que se ha manejado en el sector eléctrico y en todos los sectores son cosas que se la manejan de forma reservada. Usted lo conoce perfectamente. Lastimosamente, en el país de las libertades del Nuevo Ecuador, que tanto se vaticinaba aquello de la libertad, nos están restringiendo bastante la libertad al acceso a la información. Insisto en ello, existe una ley como la LOTAIP que nos permite a nosotros, los ciudadanos, a los investigadores, a los profesionales, acceder a la información para así conocer qué es lo que está pasando en el país, pero lastimosamente cada vez es más restringida y coincido con el análisis del ingeniero. Por último, ¿cuál sería la solución ante todo esto? ¿Qué es lo que debería hacer el gobierno? Y bueno, no me cansaré de preguntarle eso. Le pregunté eso hace 3 años, le pregunté eso hace 2 años y le vuelvo a preguntar esto en este 2025. ¿Qué debería hacer el Estado ecuatoriano para garantizar
el suministro eléctrico en toda su capacidad para que no existan nuevamente estos apagones tan lamentables como los que vivimos el año pasado. Bueno, mire, Frank, y, y me dirijo a los ecuatorianos para que también magnifiquemos un poquito desde el punto de vista de lo que realmente ha pasado en el sector eléctrico con el Plan Maestro de Electrificación. En el Plan Maestro de Electrificación del 2016 al 2025, hasta este año 2025 debía haberse incrementado en cerca de 4.000 megavatios la, la potencia disponible del Sistema Nacional Interconectado de generación. 3.927 megavatios exactamente, de acuerdo con el Plan Maestro del 2016. En el Plan Maestro del 2018, ya en el gobierno de Lenín Moreno, hasta el 2025 teníamos que tener incorporado, se bajó lo que teníamos que tener disponibles, se lo bajó al 2023 1.340 y al 2026, tomando en cuenta el 2026, tenía que haber 2.000 megavatios, en realidad 1.937 en el plan maestro de Lenín Moreno. Es decir, bajaron la generación que había que ponerse en operación. En el gobierno de Guillermo Lasso, esto llegó a 1.700 hasta el 2025, 1.700 y algo, ¿no? 1.700, sí, 1.702 megavatios. En el plan maestro de Novoa, ya pues ahora, ¿qué es lo que tenía que tenerse hasta el 2025? 1.215. 1.215 megavatios. Compárelo eso con lo que decía el plan maestro del 2016, 3.927 megavatios. Es decir, aquí hay una diferencia de 1.400 megavatios adicionales que estaban previstos en el plan maestro del 2016, aparte de los 1.215 que está contemplado en el plan actual. Entonces, realmente aquí lo que ha habido es que la planificación no ha funcionado y se ha cambiado los planes maestros de electrificación, se los ha venido postergando en el tiempo y cada vez había que instalar menos generación. Entonces, no se puede, así no se puede planificar las cosas. ¿Por qué? Porque se planificaba contando con la energía de Colombia, contando con generación termoeléctrica que no está disponible porque no le han dado mantenimiento. Entonces, hay una negligencia total en ese sentido. Ahora, lo que se necesita es regresar a las planificaciones originales, ¿no? ¿Cuándo vamos a tener? Veía una noticia no muy lejana en que el ministerio daba a entender que ya se había llegado a un acuerdo con una compañía que está encargada, por ejemplo, del proyecto Toachi, del proyecto Villonaco 3, ¿no? Recién ahora. Y ahora se han puesto de acuerdo ya para que se desarrolle ese proyecto y va a estar listo en el 2027, el proyecto Villonaco 3. Cuando ese proyecto tenía que haber estado listo, según el último plan de este gobierno, eso tenía que haber estado listo en este 2025, el proyecto Villonaco 3, según el plan de este gobierno. Entonces, venimos incumpliendo los planes maestros de electrificación de manera sostenida y nos hemos olvidado también de el sector de la hidroelectricidad, que es el que permitió que el Ecuador sea considerado como la quinta mejor matriz energética del mundo, o matriz eléctrica a nivel mundial. Y lamentablemente todo el potencial hidroeléctrico que tenemos se lo ha detenido ya por 8 años, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que retomar eso, ¿no? El proyecto Santiago, el proyecto Cardenillo, son los principales que están ahí. He visto noticias en que dice que se están preparando los estudios. ¿Cuáles estudios? Esos estudios ya están hechos. Están hechos. Eso se puede lanzar el concurso en cualquier momento, ¿no? Pero no se lo hace. Se han hecho también promesas
de parques fotovoltaicos, ¿no? Que no se cumplen, ¿no? El gobierno de Lazo firmó algunos contratos de proyectos fotovoltaicos que después no se han concretado, ¿no? Había un proyecto fotovoltaico que tenía que estar en este 2025 según el plan maestro de electrificación actual, el de este gobierno. Para el 2025 tenía que estar el proyecto de 200 megavatios que estaba considerado en el ARON. Eso está en este plan y sin embargo no se ha cumplido, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar nosotros? Lamentablemente, los apagones yo creo que van a ser inevitables como están las cosas, pero tenemos que retomar el rumbo. Tenemos que lanzar los concursos inmediatamente sobre estos dos proyectos hidroeléctricos que son fundamentales para el país y tenemos que recurrir lamentablemente a generación termoeléctrica, pero, pero ya dejemos los concursos como los que se han venido haciendo de estos equipos de, ¿cómo se llama?, de motores de combustión interna, y tenemos que ir pues a la utilización del gas natural en proyectos, eh, de proyectos que son proyectos combinados que se llaman, de en los ciclo cuales combinado. de ciclo combinado, que tenemos que instalarlos, pues, eso se tienen que instalar obligadamente en la costa ecuatoriana, en los puertos donde hay, se puede llegar con barcos que nos suministren el gas natural y ahí vamos a tener, pues, proyectos que con 4 puertos que tengamos o con 2 puertos que se hagan cada uno de 400 o 500 megavatios de esos proyectos. O sea, a estas alturas, nosotros ya podríamos haber tenido, si se hubiera tomado la decisión desde el fin del año 2023 hasta ahora que ya estamos en 2025, tal vez para este año ya tuviéramos por lo menos un proyecto de esos o dos proyectos de esos listos para que funcionen y lamentablemente no se ha hecho nada sobre ese tema, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en este momento, ¿no? Tenemos que poner ese tipo de proyectos pensando en que esos proyectos necesitan por lo menos 2 años para entrar en operación. Y la inmediatez de ahora, mire, hay siempre la cuestión de seguir alquilando equipos, ¿no? Se preveía que habían 260 megavatios de proyectos en alquiler para ahora el año 2025. 260 megavatios. Se contrataron 2 barcazas adicionales, 200 megavatios, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Que van a seguir trayendo barcazas, ¿no? Cuando eso produce afectación al medio ambiente y es preferible poner alquiler en tierra, ¿no? Preferible hacerlo. Eso son decisiones que tienen que tomarse. Hay opciones de esas también. Hay que recurrir lamentablemente nuevamente a proyectos emergentes que no son los más convenientes y buscar lo que hay en el mercado. No queda otra, ¿no? Eso es lo que está pasando en este momento, para poder evitar que la cosa se prolongue por 2 años más, ¿ya? O sea, la solución inmediata no existe. En estos momentos, ya en estos momentos que estamos, es prácticamente muy difícil llegar a evitar apagones en este próximo tiempo, ¿no? Y Por un, tendremos que empezar a pensar en el siguiente y en el siguiente, porque para solucionar una cosa como esta, lo decíamos en el 2023, necesitamos por lo menos 2 años para resolver un problema como este. Ya estamos pues 2025 y seguimos igual. y así Lamentablemente seguirán pasando los años. no se han resuelto los problemas. Eso tenemos que estar claros en el país. Por último, ¿cuál sería la verdad monumental para aquellos que nos están viendo a través de sus teléfonos inteligentes, tablets, smart TVs y demás recursos tecnológicos y que seguramente ya se suscribieron al canal en retrospectiva, dejaron su épico pulgar arriba con referencia a si esta crisis que no ha sido tratada durante 3 años podría ser inducida y quizás si es que es inducida será para el fin de las tarifas y así poder duplicar la tarifa, triplicar.
o inclusive hasta quintuplicarla, como alguna vez le escuché al economista Pablo Dávalos. Quizás ese es el fin de toda esta crisis de energía eléctrica que podríamos volver a tener durante el estiaje. Bueno, los tres últimos gobiernos han sido claros en ese aspecto, ¿no? Ellos siempre dijeron que querían privatizar los sectores estratégicos, ¿no? Y, los pasos están dados actualmente para que eso ocurra en este gobierno. Eso está prácticamente ahí listo, según mi opinión, ¿no? Prácticamente para que se lo haga, ¿no? Tanto en el sector eléctrico como en el sector petrolero, ¿no? Entonces, yo creo que eso va a ocurrir, ¿no? Va a ocurrir porque, imagínense, el gobierno no va a, a tener apagones por 2 años más. Eso sería terrible, pues, ¿no? Entonces, lo que va a ocurrir es que va a haber la justificación para decir contratemos a empresas extranjeras que traigan ellos por su cuenta el equipamiento que puedan conseguir en todas partes del mundo y nos saquen de la emergencia que estamos en este momento, porque no hay una señal clara de cómo vamos a salir de este problema en menos de 2 años. Han sido las apreciaciones del ingeniero Carlos Julio Balda, experto en energía eléctrica y representante del Foro Politécnico, a quien como siempre agradecemos por darnos luz en medio de toda esta oscuridad en la que vivimos a través de sus comentarios y apreciaciones argumentadas y técnicas sobre el tema de la energía eléctrica. Seguros de contar con su participación en futuros análisis, diálogos y debates de la coyuntura eléctrica nacional. Muchas gracias por su invitación, Frank, y un saludo a todos los ecuatorianos.